El silencio de las tejedoras. La urdimbre invisible del sarmiento presidente. Mariela Incerti. Este libro está dedicado a mi abuela Luisa, la primera tejedora, y a mi madre, la señorita Teresita, quien cada 11 de septiembre recibía el reconocimiento y gratitud de sus eternos alumnos. Introducción. Hay un tiempo callado donde todo está en espera, un momento de ansiedad contenida, el instante en que el corazón de las manos empuja hacia adelante, principiar la trama sin saber a dónde lleva, seguir el pulso, el ritmo, superar el altibajo de la sorpresa y el fatigoso ascenso del infierno. Tejer y tejerse con los hilos de otras telas, con el rumor de otras letanías susurrándose al oído. Murmullo inteligible, voces a nuestro lado, también tejiendo. Descubrir, descubrirlas y ver el dibujo, el cuadro por fin completo. Comprender que el hilo, aunque brillante, aunque grite desde la tela, es solo eso, un hilo, recorriendo paralelo otros hilos en la misma trama. La urdimbre es el conjunto de hilos que van en el sentido vertical del telar. La trama, en cambio, es la serie de hilos que la cruzan en sentido horizontal e imprimen el dibujo. Con una mirada psicosomática, el doctor Juan Roff Carvalho define la urdimbre afectiva como un tejido compacto de influencias transaccionales que se establecen entre el hijo recién nacido y la madre o alguna persona tutelar en los primeros días de vida y que lo atraviesan para siempre. Escribir como tejer se refiere a entrelazar varios elementos y al unir cada una de esas partes aparece algo nuevo, un texto. En latín textus es tejer, entrelazar. El tejido está compuesto de hilos, es decir, originariamente de fibras vegetales al igual que el papel. Así, el arte de tejer es el lenguaje oculto de los sentidos, hecho de silencio. Porque la materia de la escritura y del tejido son la misma materia del silencio, que refiere lo abismal de la vida. 8 hilos rectores conformaron la urdimbre del destino de Domingo Faustino Sarmiento. Urdimbre sobre la que tejió una trama personal en el lienzo de la incipiente nación argentina. Capítulo 1. Alma Mater. Con el traqueteo del telar despertándolo al alba, al igual que el oleaje lava la playa, día tras día, hasta dejar la huella de todo el mar en sus arenas, así, con ese ir y venir incesante de los pies en los pedales y el entramado de la lanzadera en sus manos, doña Paula debió tejer cada fibra en el alma de su hijo. Si pensamos en la fecunda obra literaria de Domingo Faustino Sarmiento, acuden a nuestra mente con claridad 2 íconos nacidos de lo más profundo de su espíritu: Facundo, el caudillo feroz, y su doña Paula, la tejedora infatigable. Ambos inmortalizados en 2 de sus obras más populares: Facundo, Civilización y Barbarie, y Recuerdos de Provincia, respectivamente. Presencias tan fuertes que sería imposible separarlas del ideario que evoca a Sarmiento, quien con la potencia de su pluma logra en muy pocas líneas dar vida a estos prototipos para toda la eternidad. Cuando evocamos el recuerdo de doña Paula, indefectiblemente aparece acompañada por 2 elementos que la complementan: el telar y la higuera. Esta trilogía indisoluble toma una fuerza que excede la simple anécdota. Cada uno de ellos tiene peso propio y los 3 se encuentran profundamente arraigados en nuestro inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo puede entenderse como una base de datos heredada, como un gran archivo de información donde se almacena la esencia de nuestra experiencia como humanidad y que todos compartimos por pertenecer a ella.
El concepto de inconsciente colectivo ha servido para permitir la comprensión sobre distintas experiencias humanas que la ciencia tradicional y racional no han podido explicar, como ocurre con las experiencias místicas, las experiencias artísticas o algunas experiencias terapéuticas. Es un término que ya se ha asimilado a muchas áreas que no son estrictamente de la psicología, porque le pone nombre a aquello que sabemos que compartimos como seres humanos, aunque no podamos definirlo con exactitud. El inconsciente colectivo está compuesto fundamentalmente por arquetipos, que son formas preexistentes y universales, ideas, imágenes, símbolos, que le dan forma a contenidos psíquicos. Algunos de los arquetipos que Jung desarrolló y que han sido retomados por distintos autores son el ánima, la sombra o la gran madre. De modo general, el arquetipo de la Gran Madre implica la búsqueda del retorno a la protección materna, a ese paraíso imaginario de plenitud y armonía. La madre personal, entonces, solo influye en el hijo o hija en la medida en que éstos proyectan el arquetipo materno sobre ella. Debido a que este arquetipo tiene dos posibles aspectos, positivos, negativos, el discípulo de Carl Jung, Heinrich Neumann, en su obra La Gran Madre de 1955, lo reconfiguró a partir de tres imágenes: la madre buena, la madre terrible y, como síntesis de ambas, la Gran Madre. Para ejemplificar este arquetipo, en Doña Paula tomaremos la configuración de la madre buena de Neumann. Este arquetipo se caracteriza por tener una naturaleza benévola, mágica, protectora y permitir el renacimiento. No tratará nunca de sobreproteger ni pretender anular al hijo. Sus características materiales nunca llegan a los excesos. Ella permite la vida, ya que conoce como creadora y dadora que es también capaz de permitir el renacimiento en ella, o sea, la vida constante. Doña Paula, la Madre Buena, 1774-1861. Bert Hellinger, en su constelación familiar, dentro de los órdenes de la vida, coloca a la madre como piedra fundamental. Es nuestro primer vínculo con la vida. Nos gestamos gracias a la decisión de llevarnos en su vientre y nos nutrimos de ella, biológica y energéticamente, durante 9 meses. Es justo reconocer que madre y vida son equivalentes. Desde un sentido arquetípico, la madre es la vida misma, es decir, que tal como percibamos a nuestra madre, así será nuestra relación con la vida. Para Sarmiento, Doña Paula encarna tanto el arquetipo de la madre buena como el lugar de veneración que propone Hellinger. En Recuerdos de Provincia, solo 2 capítulos bastan para retratar el carácter e influencia de Doña Paula en el alma de su hijo, y podría sintetizarse en sus propias palabras. La madre es para el hombre la personificación de la providencia. Es la tierra viviente a que se adhiere el corazón como las raíces al suelo. Ese hijo evoca a la madre a través del recuerdo y la emoción que le provocan la distancia y el exilio. Ella ha muerto en su ausencia y él, impedido de regresar, no puede estar presente en su sepelio. Después de sufrir una ensoñación dantesca, Sarmiento inicia la semblanza. A los 76 años de edad, mi madre ha atravesado la cordillera de los Andes para despedirse de su hijo antes de descender a la tumba. Luego va tejiendo el tapiz de su progenitora, trenzando los hilos de su fisiología. Mi madre, en su avanzada edad, conserva apenas rastros de beldad severa y modesta, muy marcados en su fisonomía los juanetes, señal de decisión y energía de su alma. Joven de 23 años, emprendía una obra superior, no tanto a las fuerzas, cuanto a la concepción de una niña soltera, con una pequeña suma de dinero, producto de sus tejidos y 2 esclavos, echó los cimientos de la casa que debía ocupar en el mundo al formar una familia. Aparte, su alma, su conciencia
estaban educadas con una elevación que la más alta ciencia no podría producir por sí sola jamás. No conozco alma más religiosa y, sin embargo, no vi entre las mujeres cristianas otra más desprendida de las prácticas del culto. En cuanto a su grandeza moral, nos dice: Dios mismo ha sido en toda su angustiada vida el verdadero santo de su devoción, bajo la advocación de la providencia. En este carácter, Dios ha entrado en todos los actos de aquella vida trabajada, ha estado presente todos los días, viéndola luchar con la indigencia y cumplir con sus deberes. Comprenderán entonces los resultados imperecederos de aquella escuela de mi madre, en donde la escasez era un acaso y no una deshonra. Para rematar la estampa final de su familia. Cada familia, ha dicho Lamartine, es un poema. El de la mía es triste, luminosa y útil, como aquellos lejanos faroles de papel de las aldeas, que con su apagada luz enseñan, sin embargo, el camino a los que vagan por los campos. Hellinger decía: como miramos a nuestra madre, miramos a la vida. Considerando esta afirmación, podríamos decir que las palabras con que Sarmiento define a su madre son los valores con que ve la vida: modestia, decisión, energía, devoción, dignidad, moral, trabajo, virtud, constancia. Doña Paula es para Domingo la tierra viviente a que se adhiere el corazón, y su familia la luz que señala el rumbo del exiliado. Ambas, sumadas a la energía moral de su alma, tal como el Hijo la define, serán las sólidas columnas sobre las que construirá su propio temple y carácter. Yo creo firmemente en la transmisión de la aptitud moral por los órganos. Creo en la inyección del espíritu de un hombre en el espíritu de otro, por la palabra y el ejemplo. Al comienzo del capítulo La historia de mi madre, Sarmiento hace una velada comparación entre Lamartine y su madre, respecto de él mismo con la suya. Fruto de una profunda admiración al poeta y republicano francés, exalta el espíritu refinado de una crianza maternal, aristocrática y culta. Mujer adorable por su fisonomía y dotada de un corazón que parece insondable abismo de bondad, amor y entusiasmo, sin dañar las dotes de su inteligencia suprema que han generado el alma de Lamartine. Para luego remarcar las grandes diferencias entre ambas vidas. Para los efectos del corazón, no hay madre igual a aquella que nos ha cabido en suerte. La mía, Dios lo sabe, es digna de los honores de la apoteosis. La comparación velada estaría dada, por un lado, entre Lamartine, poeta francés exquisito, de cuna aristocrática, que supo convertirse a la República, criado por una madre culta, inteligente y defensora de las ideas de la Revolución Francesa, símbolo de la civilización. Y por otro, Sarmiento, escritor exiliado, pobre, autodidacta, también defensor de los ideales de la Revolución, nacido de una madre carente de belleza física, con la facultad de leer y escribir en desuso, sin más recursos que su oficio de tejedora, pero con la misma dignidad y jerarquía espiritual que su par francesa. Esta confrontación deja al descubierto la verdadera intención. Si el alma de Lamartine ha sido modelada por su madre, entonces él también ha recibido igual beneficio de la suya. Las circunstancias han hecho que se vean opuestos, pero los resultados, hijo preclaro que lucha por sus ideales sin dejarse vencer por los obstáculos, son iguales. Por carácter transitivo, la energía moral del alma de doña Paula es la propia. El telar, la vida como un tejido. La madre, en el silencio contemplativo del hacer, teje.
En los mitos de la creación, los pueblos americanos, hopis, navajos, mayas, incas, han representado a la Gran Madre, Uru, como una araña tejedora fecunda y sabia, cuyo legado a las mujeres es el tejido. Tradicionalmente son las mujeres quienes se ocupan del oficio del tejido. Esto tiene una íntima relación con la visión de la mujer como tejedora, dadora de la vida y el pensamiento. La madre no sería solamente el regazo en donde se gesta, sino también quien imprime sus dones en el alma. Mujer tejido, mujer araña, hilando las hebras como el destino. En nuestros días, el tejer es una actividad que ocupa el lugar de manualidad o tarea para el tiempo de ocio. Para comprender la verdadera dimensión del tejido, es necesario adentrarse y profundizar en el sentido simbólico de la araña. Uru, la araña, es la gran tejedora que a partir de la secreción de su propio cuerpo teje un hilo flexible y fuerte sobre el que se sostiene todo el cosmos. Uru es el arquetipo femenino que gesta desde su vientre el numen de la vida y que en el sentir de los pueblos andinos se transforma en la deidad sagrada anterior a lo creado. En las mitologías de diferentes pueblos del planeta, el tejer ha estado relacionado con la creación y las mujeres. Para hacer una tela bidimensional, a partir de un hilo de una sola dimensión, se tiene que pensar en 3 dimensiones: ancho, largo y profundo. Podemos verlo como una representación pura de un código. Esa tela tejida representa los primeros algoritmos de la humanidad. Es un modo de estar de la conciencia en el mundo, y ello se da por la observación entre el objeto observado y el observador. Se entiende como la habilidad y búsqueda de plasmar los 3 mundos andinos en su totalidad: arriba, abajo y medio o interior. Se perciben las cosas de otra manera y en cierto sentido se trasciende más allá de los 3 niveles. El lograr pensar en 3 o más dimensiones, es decir, manejo del espacio, del tiempo en su conjunto y hacia adentro, es una forma sagrada para la cosmovisión de los pueblos originarios. Trabajar con hilos y cuerdas es una construcción no solo física, sino mental. El relato surge desde las primeras fibras entrecruzadas. Los tejidos están en nuestra vida e historia. Somos herederos de un gran tapiz de metáforas. La historia de los textiles es la historia de la inventiva humana, donde la acumulación de conocimientos, habilidades, herramientas, arte se expresan en formas, colores y diseños, donde lo tangible e intangible se ha expresado por miles de años en tramas, pues mientras gira la rueca del tiempo, hilamos historias. El tejer se transforma entonces en un ritual sagrado que conecta mundos, el espiritual con el físico. Es un proceso mediador que requiere de sabiduría, respeto y silencio. El hábito del trabajo manual es en mi madre, parte integrante de su existencia. Sarmiento, Recuerdos de Provincia. El proceso de tejer tiene diferentes etapas. Comienza con la esquila de las ovejas. Luego viene el proceso del hilado, trenzado, lavado y teñido de la lana para llevarla al telar y recién comenzar a urdir la trama del tejido. La imagen es mental, luego será procesada como un tejido. La primera recomendación cuando se inicia la tejedora en las zonas del Cusco y los Andes es: piensa con tu cabeza, saca los diseños de tu corazón y como tú te inspiras, realiza con tus manos. Según la zona, los tejidos son ejecutados en un telar rústico horizontal o vertical. Para el hilado de la lana se usa un instrumento llamado huso, que consiste en una especie de trompo largo que al girar sobre un platillo van naciendo las hebras de las manos expertas de la artesana. El arte de teñir
lo poseyó mi madre a tal punto de perfección que en estos últimos tiempos se la consultaba, desempeñándose con tan certera práctica como la del pintor, que tomando de su paleta a la aventura colores primitivos, produce una media tinta igual a la que luce el modelo. Sarmiento, Recuerdos de Provincia. El teñido de la lana se realiza a base de hierbas y minerales de la zona, como el romero, el nogal, la cochinilla, la cebolla, flor de dengue, el chapí, el retortuño, el óxido de zinc o cobre, y está libre de anilinas sintéticas. Luego de aproximadamente 60 días de silencioso y arduo trabajo, surgen las diferentes piezas: ponchos, bajadas de cama, pasillos, frazadas, bolsos, alforjas. Las industrias manuales de mi madre son tantas y tan variadas que su enumeración fatigaría la memoria. Sarmiento, Recuerdos de Provincia. El telar en sí es un complejo mecanismo que requiere el oficio de brazos y piernas, de manera que quien teje se hace uno con el telar, se funde y se prolonga desde su regazo. La tela se va pariendo. En el rito es una manera de atarse como un cordón a la madre tierra. Acostumbramos a imaginar a doña Paula sentada frente al telar. Sin embargo, la estructura que le da cuerpo hace de él un espacio arquitectónico, una habitación más de la vivienda, lo que en la práctica significa que la tejedora no se sienta, sino que entra y se para a tejer. Se piensa que el telar de palo plantado, como el que usaba doña Paula, tiene reminiscencias del tejido de Aguita. En 1801, en el barrio pobre del Carrascal, doña Paula, aún soltera, comienza a levantar su casa. Instala bajo la sombra de la higuera que ya existía en el sitio su telar. Todas las semanas, la tela producida se vende y con el dinero obtenido paga materiales y obreros. Alfombras, colchas, jergones, ponchos, frazadas, peleros, telas de lana de oveja, guanaco y vicuña cobran vida en sus manos. El arte de tejer y teñir, heredado de generación en generación, la sostiene durante toda su vida y le da sustento a su numerosa familia. Está en mi poder la lanzadera de algarrobo lustroso y renegrido por los años, que había heredado de su madre, quien la tenía de su abuela, abrazando esta reliquia de la vida colonial, un periodo de cerca de 2 siglos. Sarmiento, Recuerdos de Provincia. El telar de doña Paula es la fusión de 2 culturas, la de Aguita y la española, la técnica ancestral y la religiosidad de la colonial. Sus paños no son vestiduras sacrales para un curaca andino, sino la tela para el sayal de los dominicos. Así, la cosmovisión de los pueblos originarios se entrelaza con los santos de la cristiandad, en un mismo ritual de la lana que anuda el cielo a la tierra, en idéntico éxtasis de manos y almas femeninas, nativas y cristianas, oficiando la creación. Doña Paula no es sin su telar. Esta comunión íntima convierte ambos términos en una metáfora. El ritual de teñir, hilar, preparar urdimbre y tejer arma un círculo constante, un ciclo de la vida que perdura en el tiempo y en nuestra memoria. Doña Paula es la madre concibiendo en su telar, como Uru, la araña sagrada, teje la vida en forma eterna. La higuera, la fecundidad de la vida. Al cobijo de las ramas, la madre teje y el niño lee. Ficus es el nombre en latín de la higuera y también del higo, que es su inflorescencia. Ficus es también el nombre científico de nuestra higuera común, del género que agrupa cerca de 800 especies. La mayor parte de ellas comparten una característica común. Cada uno
ha coevolucionado con una especie de avispa. En esta asociación, que comenzó hace al menos 80 millones de años, la avispa poliniza las flores de la higuera a la vez que el higo proporciona a la avispa el cobijo en donde reproducirse. En las zonas templadas, las higueras dan 2 o 3 cosechas al año, dependiendo del sexo de la planta, pero en los trópicos hay higos maduros de manera permanente y sirven de alimento a más de 1 millar de especies de aves y mamíferos. Juegan un papel ecológico crucial, pues sin higos, muchas especies de animales se verían privadas de una importante fuente de alimento y podrían incluso llegar a desaparecer. Desde sus orígenes ya puede verse su condición de árbol generoso. Los humanos e higueras se han relacionado desde tiempos inmemoriales. Quizás por ello aparezcan juntos en tantos relatos míticos de creación. La higuera es un árbol que siempre ha estado ligado al Mediterráneo y cuyo fruto ha sido uno de los primeros cultivados por el ser humano. Las muestras datan del año 12.000 a.C. y ha estado asociado a un rico simbolismo, principalmente el de la fertilidad y la fecundidad. La Biblia menciona que el primer árbol del Edén fue la higuera, y en la cultura mesopotámica lo calificaban como el árbol del conocimiento. Decían que los numerosos granos que contiene el higo simbolizan la unidad y universalidad del conocimiento del ser humano. En las Sagradas Escrituras hay 44 versos que mencionan la higuera. Algunos creen que el árbol del conocimiento del bien y del mal, del que Eva arrancó el fruto prohibido, era precisamente una higuera. Era un árbol muy frecuente en la tierra de Israel y fue valorado desde los primeros tiempos por todos los pueblos antiguos. Los egipcios, asirios y griegos lo consideraban una importante fuente de alimento, tanto fresco como seco. Con esta última variante se resolvían los problemas de alimentación de muchos pueblos nómadas o de la gente que viajaba. En esas tierras áridas, la higuera, además de ofrecer frutos, daba sombra en los oasis y marcaba el cambio de estaciones. En África, las mujeres usan la savia blanca del higo para elaborar ungüentos contra la esterilidad y favorecer la lactancia. En el Imperio Romano, Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba bajo la sombra de una higuera, que el botánico romano Plinio el Viejo, en el año 29 después de Cristo, lo define como el árbol sagrado de la vida por excelencia. Para los griegos, el higo era símbolo de honor y vigorosidad. Por eso los primeros Juegos Olímpicos, los atletas eran coronados con hojas de higuera. La leyenda narra que Buda encontró el camino de la iluminación bajo la sombra de una higuera. Actualmente hay un gran ejemplar situado al lado del templo de Buda en la India, que se considera descendiente directa del árbol original. Ya en Europa, durante la Edad Media, era típico que durante la Cuaresma los nobles comiesen el tailiz o pastel de higos, asados en las hojas del laurel. Así, en países especialmente del Mediterráneo, el poder de una casa se medía por la cantidad de pan de higo que tenían las familias. Más tarde, en 1532, este árbol llega a América de la mano de Pizarro, quien ordenó que cada familia pudiera sembrar una higuera. Cuenta la leyenda que su fragante olor alejaba de las casas los malos espíritus. Y así, este árbol milenario llega a nuestros días arraigado en nuestro inconsciente como símbolo de abundancia, fertilidad, alimento y sabiduría. Cuando doña Paula recibió como herencia de su padre el terreno árido del Carrascal, la higuera ya se encontraba allí y con ella todo su significado. Bajo su sombra ubicó el telar y compartió con ella el ritmo de las estaciones. El árbol, siempre generoso, le prodigó amparo al trabajo de los días y alimento a la familia. Rústica y nudosa, fuerte y abundante, sabia y fecunda, árbol mujer, mujer árbol,
pariendo desde una misma raíz la copa frondosa. A poca distancia de la puerta de entrada, elevaba su copa verde y negra la patriarcal higuera que sombreaba en mi infancia aquel telar de mi madre. Algunas ramas iban a frotarse contra las murallas de la casa y, calentadas allí por la reverberación del sol, sus frutos se anticipaban a la estación, ofreciendo para el 23 de noviembre, cumpleaños de mi padre, su contribución de sazonadas brevas para aumentar el regocijo de la familia. Pero la higuera no solo servía como alimento y sombra, era para doña Paula, su compañera en el albor de la vida y el ensayo primero de sus fuerzas, nos dice Sarmiento en Recuerda de Provincia. Esta comunión diaria de dos almas unidas, una vegetal y otra humana, llegaron a fusionarse en una simbiosis que el mismo Sarmiento describe magistralmente cuando relata el momento en que erradican el ejemplar. Los golpes del hacha higuericida sacudieron también el corazón de mi madre. Las lágrimas asomaron a sus ojos como la savia del árbol que se derramaba por la herida, y sus llantos respondieron al estremecimiento de las hojas. Cada nuevo golpe traía un nuevo estallido de dolor. 15 vientres vio la higuera y solo a 5 cobijó. Entramó ramas como lanas al cielo y raíces fecundas a la tierra. Se arraigó al suelo mezquino y no dejó de florecer. Doña Paula dio a luz 15 hijos, de los que sobrevivieron solo 5. Domingo Faustino fue el único varón. Su imagen de mujer trabajadora sobreponiéndose a la inclemencia de la pobreza, al clima feroz, a la soledad de su solo brazo para sostener la familia, es la higuera misma reinando en el centro del hogar. Ella y el árbol ocuparon siempre el mismo sitio. Allí echaron sus raíces y dieron hijos y frutos. Fecundidad y sabiduría se hermanan bajo el cobijo de ambas. Surge de aquí una nueva metáfora, mujer-árbol. Savia y sabiduría nutren el alma y la mente. La madre teje y el niño lee. Árbol-mujer, mujer-árbol. Pero la imagen de doña Paula no se agota en ella, sino que adquiere un nuevo sentido en el sincretismo madre telar higuera, que ahora se transforma en una alegoría. La alegoría es un relato, imagen o cualquier obra de arte que usa símbolos para expresar significados ocultos de naturaleza moral, política o religiosa. Entonces, la asociación de estos 3 símbolos, madre, telar, higuera, quedan fundidos en nuestro inconsciente colectivo de una manera tan rica y profunda que bien podemos decir que por el mismo mecanismo, doña Paula se transforma en una alegoría de la providencia divina, tal como lo expresa su propio hijo, entendiendo por providencia el cuidado generoso y vigilante del mundo y de los hombres que los creyentes atribuyen a Dios y que vemos reflejadas en esta imagen místico-humana de doña Paula. La figura de su madre trasciende al personaje literario y se arraiga en nosotros con cualidades que exceden las pocas líneas con que la describen en Recuerdos de Provincia. La potencia del personaje radica en la asociación de símbolos que la dotan de un significado singular y trascendente. La imagen de la anciana tejiendo en el telar bajo la sombra de la higuera queda impresa en nuestra alma como el regazo fuerte y sólido que no juzga y al que siempre se puede volver. La madre buena, fecunda y generosa. La providencia divina. El hogar, la primera escuela. En silencio, la paciencia laboriosa de los días gesta al hombre y da ejemplo de vida. La casa de doña Paula
es un lugar de arraigo. El mismo Sarmiento la añora en su exilio y durante su desempeño como gobernador de San Juan será transformada en la Casa de Gobierno. Este hecho es especialmente significativo. Él mismo dice: conocerán la energía de mis manos, y elige como lugar para planear la estrategia del crecimiento de la provincia su propio hogar materno. Tal ha sido el hogar doméstico donde me he criado, y es imposible que no haya dejado en el alma de sus moradores impresiones indelebles de moral, de trabajo, de virtud, tomados en aquella sublime escuela en que las industrias más laboriosas, la moralidad más pura, la dignidad mantenido en medio de la pobreza, la constancia y la resignación se dividían todas las horas. Sarmiento cree en la transmisión de la aptitud moral, lo que nos lleva a interpretar que el listado de cualidades morales que realiza de su madre es también un muestrario de su propio carácter, un espejo en el que se ve reflejado. Su gestión como hombre de acción es un tributo a las virtudes aprendidas de ella. Reflexión, silencio, ese espacio de concentración que permite diseñar y generar la obra de las manos, en un telar o en un papel, con una lanzadera o con una pluma. De ese espacio de creación surgirán obras fecundas que permitirán alimentar el cuerpo de una familia numerosa o las mentes de un pueblo famélico. Un silencio que se siembra a la sombra de una higuera que da frutos en medio del desierto. Una madre fértil, una higuera fecunda, un escritor prolífero. Laboriosidad, manos ocupadas, mentes concentradas. No hay tiempo para el ocio. Urge el hambre en la pobreza y la barbarie en el poder. Incansables varas de lienzo se confunden con inagotables ríos de tinta. Hay mucho por hacer, hay mucho que decir. El descanso no es para las mentes que buscan progreso. Pragmatismo, economía de la pobreza. Nada sobra en el hogar, todo se aprovecha, todo se ajusta a un ciclo vital que le da sentido y trascendencia al trabajo y la rutina. Cada hebra es un propósito, cada acto de gobierno es una obra. No hay cabos sueltos, ni puntadas sin nudo. Toda obra que se comienza, se termina. Ese es el ciclo de la vida. Fecundidad. La higuera que crece en el desierto da frutos 2 veces al año y está presente en todas las estaciones como breva, como higo o como conserva. Hinca las raíces en el suelo duro y ancla ferviente la tierra, tenaz y estoica, como la idea horadando las mentes necias. El ojo sagaz del periodista, la pluma impertinente del escritor, la crónica infatigable del viajero, el deseo voraz de conocimiento, es la higuera feroz en el desierto, empecinada en dar sombra y dejar frutos. Es necesario perseverar y tener la templanza y generosidad aguerrida de la higuera para fecundar. Planificación. Planificar el dibujo y tensar hilos. Levantarse al alba y no detenerse hasta terminar la pieza y volver a comenzar. La urdimbre requiere una mirada en lo ancho, alto y profundo. La Argentina necesita definirse a lo largo, a lo ancho y hacia adentro. Urge diseñar, hay que entramar el progreso para que el tapiz de la patria por fin se extienda. La fertilidad en tierras yermas, la voluntad indoblegable del espíritu, la acción coronando la idea y la fidelidad a los principios elevados son atributos que la madre ha sabido transferir al hijo con la sangre y el ejemplo. Fluye en el destino, trama en la palabra, Uru, convierte lo tejido en humano.
Tanto en el arquetipo de la madre buena como en el lugar reverenciador que Sarmiento dio a su madre, la figura materna emerge despojada de atributos mezquinos. Por el contrario, aparece enaltecida y elevada a una categoría suprahumana. Bienaventurados los pobres que tal madre han tenido, dice al concluir el capítulo inspirado en las propias palabras de Jesucristo. Doña Paula es el primer hilo en el que teje la vida Sarmiento, y su silencio es el silencio de la gestación. La casa es el útero, la higuera es el centro de la procreación, el telar, el proceso de gestar, y la repetición de ese ritual perpetuo se convierte en una letanía que la envuelve en una aura sagrada para trasuntarla y transmutarla al plano de lo religioso. Doña Paula es la providencia divina. La simbiosis entre madre e hijo se extiende más allá del nacimiento. Hay entre ellos un tejido invisible que los sostiene, una urdimbre afectiva, como diría Rolf Carvalho. En un plano material, Doña Paula es la madre tejedora que utiliza la lanzadera para crear sus prendas. Durante su vida, será el sostén moral y espiritual de su hijo, y su recuerdo se agigantará en el alma y le hará exaltar aún más las virtudes heredadas. La semblanza de su madre, la historia de su familia y la propia ven la luz cuando los ojos de Doña Paula se apagan. Es su muerte la que enciende en el alma del hijo y la lleva como ese farol que lo guía en la noche oscura. En un plano mental, Sarmiento es el hijo escritor y político que empuña la pluma como ella la lanzadera, pero para plasmar ideas, opiniones y acciones. Su pensamiento se transforma en su lucha, no concede, así como ella tampoco cede ante la pobreza. Sus valores están tan enraizados como ese árbol que preside el centro del hogar. A diferencia de su madre, Domingo vivió y se desarrolló lejos, como un pájaro que deja el nido para crecer, pero al que siempre vuelve, porque es a donde pertenece, a las enormes raíces profundas, y otra vez la higuera rústica, nudosa y feroz, con su copa enorme y generoso. La imagen interna que Sarmiento construye de su hogar, donde la trilogía madre, telar, higuera aparece con toda su poderosa simbología y significación, toma un giro evolutivo a dos escalas. La primera, toda su vivencia del hogar regazo materno, pasa a la provincia de San Juan, y desde esta a la Argentina como incipiente nación. Ambas fueron objeto de sus desvelos, tanto en el exilio como en la función pública. Las amó y cuidó con la misma devoción que mostró hacia su madre. Para Sarmiento, el hogar es también la provincia y la patria. El hogar materno ha sido la primera escuela del hombre, del gobernador y del presidente. En todas las funciones que Sarmiento desempeñó, puede rastrearse la profunda huella que los valores de su madre dejaron impregnados en su alma, y le bastaron 2 años como gobernador de San Juan y 6 como presidente para tensar la urdimbre y diseñar la trama de la nación argentina. Podríamos decir que la madre es al plano material lo que el hijo al plano mental. Telar, lanzadera, urdimbre, tejido son equivalentes a idea, palabra, pluma, libro. Entrelazando ambos mundos, unidos por un cordón umbilical, la alegoría madre, telar, higuera nutre y modela a su imagen y semejanza otra alma igual, pero diferente, no opuesta, sino complementaria, el masculino de su femenino, el genio de su figura. Doña Paula vive en su hijo Domingo, y así, al incorporar sus cualidades como propias, la inmortaliza en su vida y en su obra. Doña Paula es su alma mater.